¿Por qué los apóstoles le hacen esa petición al Señor? Aumentanos la fe. Indudablemente porque han comprendido que la fe es la que abre las grandes bendiciones. Podemos decir que la fe abre las compuertas del cielo para que nosotros recibamos el rocío bendito de todo lo que Dios quiere hacer en nuestro favor. Sin esa llave nos quedamos privados de las mejores bendiciones, de la dulce amistad con Dios y de lo mejor que Él quiere concedernos. Por eso los apóstoles entendieron que se necesitaba más fe. Observemos que ellos no le dijeron al Señor, danos fe, sino le dijeron, aumentanos la fe. Quiere decir que ya creían, ya tenían fe, pero se daban cuenta que necesitaban más fe, que necesitaban crecer en la fe. Y por eso pidieron que les aumentara la fe. Esto nos lleva también a preguntarnos en qué consiste una fe pequeña y en qué consiste una fe grande. La verdad es que la Escritura nos da muchas explicaciones sobre la fe. Así, por ejemplo, el apóstol Santiago nos aclara también que hay como una fe muerta y hay una fe viva. Y en el caso de la lectura de hoy, pues los apóstoles nos invitan a pensar qué es una fe pequeña y qué es una fe grande. Podemos responder de un modo sencillo diciendo que el tamaño de la fe se mide por los obstáculos que está dispuesta a vencer. Algo así como la fortaleza física. Una persona puede tener fuerza en su cuerpo, pero es poca la fuerza que tiene. Quiere decir que será vencido casi en cualquier combate. En cambio, cuando una persona tiene una gran fortaleza física, va a ser muy difícil vencerle. Pues apliquemos eso también a la fe. Una fe pequeña es la que se deja derrotar fácilmente. Es una fe que es real, pero que se derriba con facilidad. Por el contrario, una fe grande es la que resiste los ataques, es la que va más allá de los obstáculos, es la que se impone por encima de las circunstancias. Esto nos conduce entonces de manera muy natural a preguntarnos, ¿cuáles son esos obstáculos? ¿Qué es lo que trata de derribarnos? Y podemos responder desde un punto de vista muy clásico, recordando cuáles son los enemigos del alma. El demonio va a querer derribar nuestra fe. El mundo va a querer derribar nuestra fe. La carne va a querer derribar nuestra fe. Porque son esos los tres grandes enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Y por supuesto que los ataques del demonio serán muy fuertes, pero si la fe es grande, se cumplirá lo que dice Santiago, el apóstol Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí nos está invitando a que tengamos una fe grande, no pequeña, sino muy grande. ¿Cuál es el ataque principal que hace el demonio? El ataque principal consiste en desconectarnos de Dios. Porque bien sabe Satanás que mientras nosotros estemos conectados a Dios, somos invencibles. San Pablo decía, nosotros somos más que vencedores. Entonces vamos a ver brevemente cuál es el ataque que va a traer el demonio, cuál es el ataque que va a traer el mundo y cuál es el ataque que va a traer la carne. El ataque que va a traer el demonio es para desconectarnos de Dios. Esto sucede de varias maneras. Por ejemplo, haciéndonos sentir indignos. Tú no mereces que Dios se fije en ti. Has sido demasiado pecador. Eres demasiado pequeño. Tú no importas. Tú no vales nada. O también, has cometido cosas tan horribles que ya no queda esperanza para ti. Esa clase de frases que a veces rondan como pensamientos obsesivos en nuestra mente, son en realidad ataques del enemigo, con los que intenta desconectarnos de Dios.
¿Cómo puedo defenderme de esos ataques y crecer en la fe? La respuesta nos la da Santa Catalina de Siena. Permaneciendo en el conocimiento de nosotros y por lo tanto en el arrepentimiento de nuestros pecados, pero un arrepentimiento unido a una profundísima confianza. Es decir, reconozco mi condición de pecador, pero reconozco a Dios más poderoso para perdonarme. Si uno se mantiene en esa manera de profesar la fe, uno se convierte en invencible frente al demonio. Porque lo que él va a intentar ya sabemos qué es. Que te desconectes de Dios, que dejes la oración, que sientas que no vale la pena, que ya eres un caso perdido, que importas demasiado poco. No, no, no. Yo me arrepiento de mis pecados y yo confío en la misericordia. Me arrepiento y confío en la misericordia. Por supuesto, este arrepentimiento y esta confianza tienen una forma muy bonita de concretarse, que es el camino ordinario de la gracia divina a través de la confesión. Pero aún antes de confesarnos es necesario mantener esa certeza. Es verdad que soy pecador y es verdad que hay esperanza para mí. Ahí tenemos que sostenernos. Y de esa manera vamos creciendo en la fe, si nos llegan esa clase de pensamientos. Esos pensamientos no siempre nos van a llegar como salidos de nuestra mente. A veces hay personas que nos hablan así. ¿Usted qué va a decir? ¿Usted qué va a decir? ¿Usted que es tan hipócrita? ¿Usted que ha fallado tanto? ¿Usted qué va a predicar? ¿Con qué derecho va a hablar? Ya sabemos cómo resistir a ese ataque. Hablemos de cómo nos ataca el mundo. El mundo tiene una forma de atacar que podemos llamar es masiva. Es decir, nos hace sentir que nuestro modo de vida, los valores por los que estamos apostando, lo que nosotros queremos hacer, no tiene sentido, es absurdo, nadie lo hace. Es decir, el mundo fundamentalmente quiere que nosotros nos sintamos solos, estériles, ridículos, fracasados. Esto vale para todas las virtudes. ¿Vas a ser humilde? ¡Qué estupidez tan grande! ¿Qué sentido tiene ser humilde? Lo único que tiene verdadero sentido es que creas en ti, que te apoyes en ti y que seas arrogante. Y con esa manera de obrar, el mundo lo que pretende es que nosotros nos unamos a lo que todos hacen. De nuevo nos vamos a la enseñanza de Catalina de Siena. Acuérdate que ella habla del mundo como un río cenagoso, impetuoso, que nos va arrastrando. Y el mundo quiere que uno se deje llevar por la corriente de todos. Todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Yo a veces incluso lo digo, no sé, tal vez no es la manera más amable, ¿no? Todos se hacen tatuajes, vamos a hacernos el tatuaje. Todos abortan, vamos a abortar. Ahora todos son género fluido, yo voy a ser género fluido. El mundo pretende llenarnos de terror si somos distintos y nos hace sentir que en la soledad de la virtud, en la soledad de la cruz, en la soledad de la fidelidad, somos unos perdedores, somos unos fracasados, somos ridículos, somos anticuados, ya lo tuyo está superado, tu religión está superada. Tu iglesia, esa iglesia ya no la cree nadie. Siempre la estrategia es hacernos sentir ridículos, solos, fracasados, frustrados. ¿Cómo se defiende uno de ese ataque del mundo? Pues hay dos cosas fundamentales. Lo primero, uno necesita espacios de silencio, porque el mundo se apoya muchísimo en aturdirnos, mantenernos aturdidos, saturarnos de mensajes. Por eso cuanto más estamos pendientes de las vanidades del mundo y de las últimas noticias o de las redes sociales mal utilizadas, pues más fuerza tiene esa corriente cenagosa de la que habló Catalina de Siena. Entonces nuestra primera línea de defensa contra el mundo es espacios de silencio, espacios de oración. Hay que saber distanciarse, hay que saber tener vida propia, hay que saber tener ritmos que no dependan de los demás. Eso es lo primero.
Y lo segundo, que lo enseñó muchas veces con claridad el Papa Benedicto, es muy necesario que nosotros cultivemos el espíritu de la verdad. Porque el mundo no soporta la verdad, el mundo vive de la apariencia. Donde cultivamos el espíritu de la verdad, muy pronto las mentiras del mundo aparecen. Espíritu de la verdad es, por ejemplo, darnos cuenta en dónde terminan todos esos personajes de la farándula que hoy son y mañana desaparecen. Que nos demos cuenta cómo todo ese oropel y toda esa farándula y toda esa fachada cae y cae muy pronto. Vi a un rico que se gloriaba, volví a pasar y ya no estaba, dice un salmo. Entonces, el espíritu de la verdad nos defiende contra el mundo. Una predicadora laica muy buena, una predicadora católica, hablando de temas de sexualidad, especialmente a jóvenes y adolescentes, les decía, ustedes piensen en la etiqueta del precio que tiene cada acto. Eso es dirigir la mente hacia la verdad. Y cuando uno dirige la mente hacia la verdad, se da cuenta que todo el poder y toda la varaunda del mundo ya no tiene tanto poder en uno. Entonces uno sí se puede defender del mundo. Se puede defender si uno sabe cultivar una cierta soledad, un cierto silencio, bajarle el volumen, no dejarse aturdir por la propaganda, por la publicidad, por el mercadeo, y al mismo tiempo buscar la verdad y desenmascarar la mentira. De esa manera uno puede fortalecerse frente a los ataques del mundo. La carne nos hace sentir que nuestros dolores son terribles y que los placeres que estamos perdiendo son muy grandes. Son las dos maneras principales como nos ataca la carne. Básicamente el mensaje de la carne es, no vas a aguantar, no vas a poder. Tarde o temprano caerás como han caído todos, porque es difícil mantenerse en la templanza, porque es difícil mantener una cierta autodisciplina. Recordemos que lo que tiene que ver con la carne en este sentido teológico es lo que tiene que ver con la comodidad y con el placer. Entonces la carne pretende hacernos sentir que es muy difícil, es muy ardua la virtud y que es muy grande lo que uno se está perdiendo, que es terriblemente duro perderse todo ese placer y todas esas delicias que no son solamente de la piel, que no son solamente de los sentidos, sino que son también emocionales. Yo mismo he visto cómo algunas personas ponen toda su esperanza de felicidad en si me llegara ese novio, si me llegara esa novia, si hubiera esta persona para mí, si yo pudiera disfrutar esto. Algunas veces incluso con deseos francamente depravados o completamente ilícitos. Entonces recordemos, los dos ataques fundamentales de la carne son el hacernos sentir que es muy difícil ser fiel y el hacernos sentir que nos estamos perdiendo de cosas maravillosas, de cosas espectaculares que son supremamente intensas y que, repito, no son solamente sensoriales, sino que también tocan nuestras emociones, tocan también nuestra autoestima, tocan incluso nuestro sentido de realización personal. En el periodo romántico de la literatura esto se llevó hasta unos límites absurdos, hasta el punto de conducir a unas personas al suicidio. Hay una obra, para que se vea que no estoy exagerando, hay una obra que escribió Goethe, el gran literato alemán. Esa obra se llama Las desventuras del joven Werther. Bueno, esa obra tuvo que ser prohibida en Alemania porque produjo una ola de suicidios. Básicamente lo que cuenta esa obra es una persona obsesionada. Werther es un joven alemán que está absolutamente obsesionado con una chica, no puede pensar en otra cosa que no sea ella, no concibe una felicidad sin ella, no le ve sentido a la vida si no es con ella, pero ella está comprometida con otra persona y ella no está dispuesta tampoco a dejar ese compromiso y a quedarse con Werther.
Entonces Werther, a lo largo de esta novela, pues va describiendo toda su tortura, cómo se va destrozando hasta que finalmente decide acabar con su vida. Pues eso es el fruto de la carne, es decir, el fruto de la carne es corrupción, dice el apóstol San Pablo. Y finalmente a lo que conduce pues es a la muerte. El que siembra en la carne cosechará corrupción, dice San Pablo. Entonces los ataques de la carne son dos. Los ataques de la carne, me estoy repitiendo, son hacernos sentir que la virtud es imposible y hacernos sentir que nos estamos perdiendo de cosas maravillosas. ¿Qué puede hacer uno para defenderse? Con respecto a esa presión de que la virtud es imposible, hay varias estrategias que son conocidas. Una de ellas es la que han utilizado desde hace mucho tiempo estos que se asocian para vencer las adicciones, por ejemplo los alcohólicos anónimos. Ellos tienen ese lema de 24 horas, solo por hoy. Cuando uno piensa, por ejemplo, una persona que tenga gran dependencia del placer que da el licor, si la persona piensa, no me voy a volver a tomar un trago en 30 años y hace la cuenta de cuántos días son 30 años, pues esos son miles de días. Y entonces piensa, yo no voy a poder con todos esos días. Pero si esa persona dice, al empezar el día dice, hoy no voy a tomar, hoy. Es decir, que hay que quitar esa mentira de la carne que pretende recargarnos como si fuera imposible la virtud. Hay que concentrarse en el combate de hoy, en el combate del momento presente. Y en ese combate, pues recordar el auxilio de la gracia divina. Si hacemos ese ejercicio, pues vamos venciendo. Y el otro elemento que ayuda en la carne es el darnos cuenta que la intensidad de esas demandas, especialmente de placer, demandas sensoriales, aunque siempre fluctúan, en general tienden a disminuir a medida que van siendo vencidas. Es decir, la persona que apenas está saliendo de un vicio, sea un vicio sexual, sea un vicio de licor, sea un vicio de comida, la persona que apenas está saliendo de ese vicio, normalmente tiene crisis de abstinencia, tiene muchas dificultades, puede llegar al límite casi de la desesperación. Pero normalmente la persona que persevera, a pesar de que, repito, los deseos suben y bajan, va viendo que la tendencia general es hacia la baja. Es decir, está creando un hábito. Y a medida que se va creando ese hábito, pues hay una victoria más fuerte. Tengamos presente una cosa que yo creo que es bueno recordarla con esto de la carne. Uno casi siempre piensa pues en los placeres más intensos, como es el licor, como es el sexo, como es la droga. Pero no se nos olvide que hay maneras también de mimarse uno mismo. Maneras de mimarse, por ejemplo, con una autocompasión, con una victimización, con una especie de melancolía que de nuevo es muy propia del espíritu llamado romántico. Me refiero al romanticismo como tendencia cultural. Entonces es muy posible que la persona entre como en una especie de autocomplacencia, en la autocompasión. Y la autocompasión también es pecado de la carne y también requiere las defensas que hemos dicho. Es decir, que uno también tiene que tomar una actitud de hoy no me voy a victimizar, que tengo limitaciones. Pues sí las tengo. Como el alcohólico las tiene, como el adicto las tiene. Yo también tengo mis propias limitaciones. Pero no me voy a dejar vencer hoy por eso. No voy a dejar que el ánimo se me vaya al piso. Me voy a mantener porque ese también es pecado de la carne. Y repito, a medida que vamos siendo más dueños, incluso de nuestro propio estado de ánimo, pues vamos experimentando que esos ataques son como tigres de papel y que en realidad no tienen la fuerza que podría parecer al principio. Bueno, esta es una manera de ver el aumentanos la fe que nos presenta el Evangelio de hoy. ¿Qué hemos dicho en resumen? Que necesitamos una fe grande para vencer obstáculos grandes, que los obstáculos grandes vienen fundamentalmente del demonio, del mundo y de la carne,
y que los ataques típicos del demonio, del mundo y de la carne son bien conocidos por la Iglesia y hay estrategias que podemos aplicar en el nombre del Señor para no ser vencidos, sino para ser vencedores. Así nos lo conceda el Señor. Amén.